Bueno, vamos a empezar. Bueno, entonces, a ver, quiero ver, estábamos viendo compacidad. Okay. ¿Viste esas clases? Sí, por las hojas. Entonces, voy a ver que un cubo en Rn es compacto. Ok. Entonces, bueno, la prueba no está difícil, no está tan cortita tampoco. Bueno, entonces, a ver, voy a poner aquí la definición, porque luego lo voy a borrar. Definición, ¿no? ¿Vale? Entonces, para poner un poquito el contexto, ¿no? Para avanzar bien en la prueba, ¿no? Sea K contenido en Rn, ¿vale? Entonces, que C igual a un conjunto de que un conjunto de conjuntos UI, ¿no? Contenidos en Rn, ¿sale? Tal que I pertenece a un conjunto de índices, ¿no? Es una cubierta abierta de K, sí y solamente sí, cada UI es un abierto y, ¿no? La unión de estos UIs, la unión con I en el conjunto de índices, de los UIs, hasta mejor, este de aquí contiene al conjunto A. ¿No? Entonces, esa es una cubierta abierta del conjunto K, ¿no? Entonces, 2K es compacto, K es compacto, sí y solamente sí, para toda cubierta abierta cega y boleada de K, existe una subcubierta abierta finita de C ¿no? Entonces es una definición bastante abstracta, ¿no? O sea, un conjunto es compacto si para toda cubierta abierta, para toda colección de conjuntos abiertos que su unión contiene acá,
¿no? Yo puedo extirpar, puedo sacar una subcubierta abierta, finita, de estos abiertos y sigo cubriendo, ¿no? Que sigan cubriendo, ¿no? Entonces, ese es un conjunto compacto, ¿vale? Y entonces, vamos a ver qué. Entonces, la vez pasada vimos que una bola abierta no era compacto, que RN no es compacto. Es mucho más fácil ver que un conjunto no es compacto, porque lo único que tienes que hacer es exhibir una cubierta, así de manera explícita, y ver que esa cubierta no tiene una subcubierta finita que cubra, ¿no? Entonces, es mucho más fácil ver que un conjunto es compacto, que un conjunto no es compacto, a ver que es compacto, ¿no? Y bueno, y entonces de aquí vamos a ver una pequeña proposición, proposición. El cubo Q, ¿no? Entonces el cubo Q es ¿qué? Es el conjunto de vectores dado por la añada x1, x2 hasta xn, que están en Rn, ¿no? Tal que xi pertenece a menos R, ¿no? Y de ahí pues va desde 1 hasta aquí, ¿no? Entonces este de aquí es un cubo, ¿no? Entonces a ver aquí. Por ejemplo en R2 pues un cubo simplemente es un cuadrado. Entonces, este de aquí es el cubo Q. Bueno, el chiste es que este cubo es compacto, ¿no? La posición del cubo Q contenido en Rn es un conjunto Bueno, entonces voy a dar la prueba de esta, es importante, o sea, justamente no he visto ningún ejemplo donde vea que es compacto, ¿no? Hay ejemplos triviales, por ejemplo, como ver que un punto es compacto, ¿no? Pero el chiste es que este no es trivial y este es importante, ¿no? Con este se van a poder probar varias cosas, ¿no? Demostración. Bueno, y lo que voy a hacer es que probar que un conjunto es compacto es dar cualquier cubierta abierta, ¿no? Que cubra el conjunto, ¿no? Y extirparle una cubierta abierta finita, ¿no? Pero dar cualquier cubierta abierta es algo como muy general, es algo como que se antoja bastante difícil, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a probar que este cubo es compacto por contradicción, ¿no? Entonces, demostración por contradicción. O sea, vamos a suponer que no es compacto, ¿no? Lo cual es un concepto más sencillo, ¿no? Y a partir de ahí vamos a generar una contradicción, ¿no? Entonces, demostración por contradicción. Supongamos que Q no es compacto.
Entonces, ¿qué? Bueno, si Q no es compacto, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces existe una cubierta segarigoleada de Q en Rn, ¿no? ¿Sale? Tal que no, existe, no tiene una subcubierta abierta finita que cubra a Q, ¿no? Tal que no tiene subcubierta abierta finita que cubra a Q. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué? Entonces, a ver, voy a ir tratando de el espacio, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es este cubo de aquí lo voy a separar, bueno, en este caso que es R2, lo voy a separar en 4, ¿no? El cubo original, Q, en este caso, tiene que, tiene lados 2R, ¿no? En Rn, ¿no? Si separo este cubo, que es en realidad un cuadrado en R2, lo parto a la mitad en todos sus lados y entonces genero 4 cubos, ¿no? Bueno, 4 cuadrados, ¿no? Si estuviera en R3, a la hora de separar este cubo, un cubo en tercera dimensión, en sus mitades, lo que voy a generar serían 8, ¿no? Si estuviera en R4, lo que voy a generar es 2 a la cuarta, o sea, 16, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces, a la hora de partir ¿sale? Yo tengo una cubierta segarigoleada que me está cubriendo este cubo de aquí, ¿no? Pero Q no es compacto, eso quiere decir que no va a existir una subcubierta abierta finita, ¿no? Que cubra a todo este cubo, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces lo que hago es parto el cubo en mitades y entonces a la hora de partir, ¿qué va a suceder? Puede suceder que esta cubierta, la que me garantiza que esta suposición de que uno es compacto, puede suceder que esa cubierta en ninguno de los cuadrantes, en ninguno de estos cubos más chicos, tenga una subcubierta abierta finita que los cubra, ¿no? Pero al menos, ¿no? Eso podría suceder en todos, pero al menos en uno de estos 4, ¿no? Al menos en uno de estos 4 no existe una subcubierta abierta finita. ¿Se ves? Entonces, en al menos uno de estos 4, supongamos que en el naranja, la cubierta segarigoleada no tiene una subcubierta abierta finita que cubra a este de acá. Puede que nosotros sí, puede que no, pero al menos en uno sí, ¿no? Entonces, ¿qué? Voy a intentar una buena redacción, ¿no? Entonces, subdividimos, si subdividimos, ¿no? ¿A quién? A Q en 2 a la n, ¿vale? Cubos cerrados de lados R, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces va a existir uno, ¿sale? Entonces,
existe al menos uno de ellos, al menos uno de ellos, ¿no? Que lo vamos a llamar, llamado Q1, ¿no? Y ese Q1 que no es cubierto por una unión finita de elementos de la cubierta C-valiosa, ¿no? Que no es cubierto, por, a lo mejor por una subcubierta finita. ¿Sí? Bueno, entonces ahí está, ese es el primer paso. Ese primer paso, inmediatamente lo que vamos a hacer es, ahora tengo este cuadradito naranja, otra vez lo vuelvo a partir en 2 a la n cubos, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? Entonces lo que va a suceder es que, ¿qué? Lo que va a suceder aquí es que entonces en al menos uno de ellos, supongamos este de aquí, no voy a poder dar una subcubierta finita de C que cubra nada más este de acá, ¿no? Ahora subdividimos a Q1, ¿no? ¿Otra vez en qué? Otra vez en 2 a la n, en 2 a la n, cubos cerrados, ¿no? Y ahora el lado va a ser ¿qué? El lado va a ser R entre 2, ¿no? De lados R entre 2, ¿no? Y repetimos este procedimiento, para obtener una sucesión de cubos encajados. ¿No? Entonces, ¿qué? Entonces, aquí tengo mi cubo Q y luego lo partí en 4 y obtuve mi cubo Q1. Este cubo Q1 no está cubierto por un número finito de abiertos de C. Lo parto este Q1 ahora en ¿qué? En otros 4 y en al menos 1, que lo voy a llamar Q2, otra vez no está cubierto por un número finito, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces lo que estoy haciendo es partir y partir en 4, ¿no? Entonces parto en 4 y bueno, aquí va a haber algún Q3, ¿no? Este es Q3, ¿no? Y luego vuelvo a partir en 4 y hay un Q4
y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces lo que estoy haciendo es, lo que tengo aquí es una sucesión de conjuntos. Tengo a Q1 que contiene, digo que tengo a Q donde empecé, que contiene a Q1, que contiene a Q2, así sucesivamente, que contiene algún QK y así sucesivamente. ¿No? Y bueno, y entonces ¿qué? Entonces tal vez que K tal vez que QK es un cubo cerrado de lados P, ¿no? Entonces empecé con Q tiene lados 2R, ¿no? Y luego Q1 tiene lado R a la 1, ¿no? Y luego Q2 tiene lado, este de aquí es R entre 2, ¿no? Luego Q3 ¿Es entre tiene 4? ¿Ande? ¿No es entre 4 para Q2? No, porque este de aquí es 2R. Ah, cierto, sí, sí, ¿no? sí. Y luego este de aquí sería R entre 2, y este sí sería R entre 4, que es R entre 2 y 4. ¿No? Entonces tiene lados R entre 2 a la K menos 1. ¿No? Cuando K es igual a 1, ese es 2 a la 0, que es 1, ¿no? Entonces el Q1 tiene lado R. El Q2 tiene lados R entre 2 a la 2 menos 1, R medios, ¿no? Entonces está bien. Que no es contenido, que no es cubierto por una subcubierta finita de la cubierta C. ¿No? ¿Sí? Bueno, entonces este es el contexto que voy a usar. Y luego lo único que voy a hacer es localizar bien las cosas, hacer como las cuentillas bien, ¿no? Pero el corazón de toda la prueba es esta, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es, estoy haciendo cada vez más chicos los cubos, ¿no? Los QKs, justamente, sus lados son tan chicos como yo quiera, porque la K la puedo hacer crecer tanto como yo quiera, ¿no? Y entonces, intuitivamente, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que en algún momento la voy a hacer tan chica como yo quiera, y entonces voy a poder poner un abierto de la cubierta C que contenga alguno de estos cubitos. Y entonces ahí voy a llegar a una contradicción, ¿no? Porque habíamos quedado que todos estos cubos QK no pueden ser cubiertos por un número finito de abiertos de C, y lo voy a cubrir por un abierto de C, ¿no? Y bueno, y entonces hay una chambita que es, bueno, eso intuitivamente está bien, ¿no? Pero hay una chambita a la hora de hacer las cosas precisas, porque es, bueno, ¿cuál va a ser el cubo, no? ¿Cómo localizo a quién voy a cubrir? Y entonces para eso lo que vamos a hacer es, nos vamos a fijar en los centros de los cubos, ¿no? Entonces aquí voy a tener un centro que voy a llamar Psi1. Aquí voy a tener un centro del cubo Q2 que voy a llamar Psi2, ¿no? Con un subíndice, ahorita vemos por qué. Y luego aquí voy a tener otro
y luego otro, y todo eso. Pero entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que justamente como están encajados, ¿no? Esta sucesión de centros de los cubos se van a ir hacia un punto, ¿no? En realidad lo que voy a ver es que esta sucesión de puntos, esta sucesión del centro de los cubos, es una sucesión de Cauchy. Es decir, pues puedo hacer tan chica como yo quiera la distancia entre esos puntos. Pero la cosa es que estoy en Rn, y Rn es un espacio completo. Es decir, cualquier sucesión de Cauchy en Rn converge a un punto de Rn. Entonces, esta sucesión de centros, esta sucesión de Cauchy de centros de estos cubos QK, van a converger a un punto en Rn, pero además a un punto en Q. Es ese punto al que converge la sucesión de centros, en el cual me voy a tomar un abierto y voy a contener uno de estos puntos. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, ¿no? Y entonces ahora lo que voy a hacer es pues, escribir esa idea, ¿no? Bueno, entonces que sea si K, ¿no? Igual, y lo estoy poniendo aquí como como un índice superior porque me voy a fijar en las componentes, ¿no? Entonces, sea el vector si K dado por si 1K por lineada, si 2K así hasta si NK, ¿no? Que pertenece a QK, el centro de Q. Y entonces, ¿qué? Entonces, me voy a tomar un punto, ¿no? Me voy a tomar aquí un punto X, ¿sale? Que está justamente en QK, ¿no? Entonces, sea X igual al vector X1, X2, hasta xn, y este vector pertenece a U. ¿No? Entonces, me estoy tomando otro punto simplemente en el cuadrado. Esto me va a servir para las cuentas, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces, el valor absoluto de cada una de las componentes, o sea, lo voy a poner aquí como si I de K menos xi, ¿sí ves? Entonces aquí lo que estoy haciendo es, me estoy tomando la distancia entre las componentes, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo una medida para los lados del cubo. Entonces, como estoy en un cubo, la distancia, por ejemplo aquí, la distancia en la componente horizontal de este x al centro, que es esta distancia, pues va a ser menor o igual que R entre 2, ¿no? Entonces la distancia entre cada una de las componentes es menor o igual que ¿quién? Es menor o igual que R entre 2 a la K menos 1, ¿no? Y esto para toda componente de los dos vectores, para toda I igual a 1 hasta, ¿no? Entonces, esa es una primera observación. Esta desigualdad la voy a usar más adelante, así que la voy a llamar 1. Segunda observación, ¿no? Entonces ahí está. Voy tratando de separar las observaciones. ¿Vale? La segunda observación es, una vez que yo me paro, ¿no? Una vez que yo me paro en un cubo, por ejemplo en Q2, ¿no?
justamente los siguientes cubos están contenidos en Q2, ¿no? Pues así justamente los construí, ¿no? Eso quiere decir que ¿qué? Eso quiere decir que para todos los demás centros, ¿no? Para todos los demás centros, si K, ¿no? Bueno, aquí tengo un centro si K, para todos los demás centros de los demás cubos van a estar en QK, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces, lo voy a escribir, ¿no? Como que, como QK contiene al cubo QJ, si J es mayor o igual que K, ¿no? Entonces ahora lo que voy a hacer es ver la distancia entre las componentes de los centros de los cubos, ¿no? Entonces, de aquí lo que tengo es que la distancia de la componente si y K a si y J, esta de aquí, pues también es que también es menor o igual que R entre 2K a la menos 1. Pues los centros de los siguientes cubos simplemente son otros puntos, un punto en el cubo QK, ¿no? Y esto para toda I igual a 1, de 1 hasta y entonces, ¿qué? Entonces, fíjate, aquí tengo una sucesión, ¿no? Entonces, la sucesión de las componentes si y K, esta de aquí, es una sucesión de Cauchy, porque la diferencia entre sus elementos de la sucesión la puedo hacer tan chica como yo quiera, ¿no? Porque la puedo hacer menor o igual a R entre 2 a la K menos 1. Y ese número lo puedo hacer tan chico como yo quiera, ¿no? Entonces, esta sucesión de aquí es de Cauchy. Es de Cauchy en R, ¿no? Esta es una sucesión de Cauchy en R. Y entonces, como R es completo, y en R completo, ¿no? Entonces la sucesión de puntos si y K converge cuando K tiende infinito a algún punto que voy a llamar si. ¿No? Y estaría muy cercano al centro de Q, ¿no? No, ¿de dónde? De Q, o sea, del fragmento. Ah, está en algún punto de Q, ¿no? O sea, puede estar en alguna orilla, podría estar en una orilla, ¿no? Podría irse hacia el centro. Ah, todo, es cierto, sí. Ajá, o sea, aquí todo depende de cuál de los 4 cubos no está cubierto de manera finita por abiertos de la cubierta C, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí, por ejemplo, todos los cubos donde no están cubiertos de manera finita fuera el extremo inferior izquierdo, todos estos se irían así, 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 y se podría ir a este vértice. Si todos fueran, aquí por ejemplo, ya que tengo este naranja, el superior derecho, todos se irían yendo hacia este punto. Pero lo importante es que el punto al que converge está en ¿no? Y entonces aquí y la distancia de Xi y K a este punto Xi y
este de aquí, C aparte que es menor o igual que, ¿qué? Sé que es menor o igual que R entre 2 a la K menos 1. ¿No? Creo que esta es otra vez el utilizar. Y esta de aquí. Ay, está un poquito apretado. Y esto para toda K, para toda I, y a esta desigualdad la voy a llamar 2. Bueno, entonces ya prácticamente ya acá, ¿no? Pero bueno, estos psicas, ¿no? Además, como los psíquicas pertenecen al cubo, están entre menos R y R, ¿no? Entonces eso va a garantizar que el psi no se sale, ¿no? Entonces el psi, que es la componente del punto al cual está convergiendo la sucesión de Cauchy, ¿no? Entonces psi pertenece a menos R, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces ahora voy a formar todo el vector, ¿no? Es decir, todo el punto al que convergen todos estos centros de los cubos, ¿no? Entonces, el vector psi es igual a psi1, psi2 hasta psi este de aquí pertenece a, ¿no? Este detalle es sencillo, pero es un detalle importante, ¿no? En realidad lo que me garantiza eso es que el cubo es cerrado. Si el cubo no fuera cerrado, eso no necesariamente tiene que pasar, ¿no? Justamente si el cubo no fuera cerrado, no tuviera esta orilla, podría irme hacia un punto que no está en, si Q no fuera cerrado. Bueno, ¿y entonces qué? Entonces ahí está, ya tengo otro cacho, ¿no? Y bueno, entonces ese es importante. Bueno, es más, este no lo voy a hacer. Este es importante porque, entonces al punto al cual están convergiendo todos los centros de los cubos, ¿no? El punto al cual están convergiendo todos los centros de los cubos está en Q, pero Q está cubierto por esta cubierta C, a la cual no le puedo extirpar una subcubierta abierta finita que cubra al cubo. ¿Ves? Entonces ese sí está en Q. Como C garigoleado cubre a Q, existe un abierto que voy a llamar U estrella, que pertenece a la cubierta segarigoleada, ¿no? Que contiene al vector psi. ¿No? Entonces, por aquí hay un punto, por aquí hay en algún lado, lo voy a poner así, lo voy a tratar de marcar.
por aquí hay un punto que es el que llamé el vector psi. Y entonces lo que voy a hacer es ¿qué? Lo que voy a hacer es, como este psi está en el cubo, pues existe aquí algún abierto. Existe algún abierto, este de aquí es U estrella. Existe algún abierto que contiene al punto, ¿no? Bueno, aquí lo puse redondito, no tiene por qué ser redondito porque es abierto, pero como es abierto, ¿existe qué? Existe una bola abierta contenida en una estrella que contiene a este psi, ¿no? Entonces, existe un epsilon mayor a 0 tal que la bola de radio epsilon con centro en el vector psi está contenido en el abierto U estrella. De hecho, hasta, bueno, no lo voy a encimar tanto, este podría ser el mismo de estrella, ¿no? Este de aquí tiene a B epsilon de psi. ¿No? Y ahora sí. Entonces vamos a acabar. Bueno, entonces ahora que ya tengo un cacho de las desigualdades, ahora me voy a tomar otra vez este vector. Si X, el vector X pertenece a QK, ¿no? Entonces me voy a tomar la distancia del vector X al centro del cubo QK que llamé psi K, ¿no? Entonces, pero ahora sí, ya como vectores, ¿no? No el centro, me lo voy a tomar, perdón, lo voy a tomar al punto de la convergencia, ¿no? Entonces aquí, para que quede igual que las notas, aquí tengo la norma del vector X menos psi. Entonces, ¿qué? Entonces ahí voy a usar desigualdad del triángulo. Entonces aquí tengo la distancia del cubo QK, algún punto X, a este psi, y entonces esto es menor o igual que ¿qué? Que la distancia de X al centro del cubo. ¿No serían las normas? No, miento, sí, o sea, voy a tomar ahora sí ya estoy en los vectores. Aquí todas estas desigualdades están en las componentes, pero las voy a usar. Y ahora sí ya me voy a fijar en los vectores, ¿no? Esto es menor o igual que la distancia de X a el centro psi K, ¿no? Más la distancia del centro del cubo QK, que llamé psi K, a el punto al cual convergen los centros psi. ¿No? Esto por desigualdad del triángulo, ¿no? Desigualdad del triángulo. Pero entonces, ¿qué? Entonces, aquí tengo que esto de aquí es menor o igual. Tengo esta de aquí, ¿sí ves? Esta de aquí, ¿a cuál se lo aplico? Esta de aquí se lo aplico a esta de acá. ¿Sí ves? Entonces tengo los puntos, las componentes del vector X que está en QK, y entonces la distancia entre sus componentes es menor o igual que R entre 2 a la K menos 1. Pero estas son las componentes, pero con eso es suficiente, ¿no? Porque entonces, si yo aquí tengo, por ejemplo, un vector X1, X2, y luego aquí tengo un psi1
Xi 2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estoy tomando la distancia de aquí a acá, pero la distancia de aquí a acá, igual por el triángulo, es menor o igual que ¿qué? Que la suma de esta más esta, ¿no? Pero estas dos son menores o iguales, las dos, que ¿quién? Que el mismo número, R entre 2K menos 1, y este lado también es menor o igual que R entre 2K menos 1. Entonces, la distancia de este x1, x2 a x1, x2 es menor o igual que 2 veces esta distancia. ¿No? Y entonces, ¿qué? Y entonces, esto es menor o igual, espera, porque aquí me enseñó la raíz enésima. Necesito. Sí, porque me hace falta sacarle ¿qué? Me hace falta sacarle la raíz, ¿no? La raíz de la hipotenusa, ¿no? Entonces, de aquí, esto es menor o igual que ¿qué? Que R entre 2 a la K menos 1 por cada una de las componentes, y luego cuando la sume y le saque la raíz, esto por la raíz de E. ¿No? Y con este de acá, ahora la que me tomo es ¿quién? Ahora la que me tomo es la 2, ¿no? En la 2 estoy tomando, en este segundo sumado, estoy tomando la distancia del centro del cubo QK, que ya lo explica, a el punto Xi, que es donde convergen los centros, y entonces tengo la misma desigualdad, ¿no? Entonces, esto es menor o igual a R por raíz de N entre 2K menos 1 más R por raíz de N entre 2 a la K menos 1. ¿No? Es decir, esto es igual que ¿qué? Esto es igual a R entre raíz de N entre 2 a la K. ¿No? Y esto es debido por ¿a quién? Por las desigualdades 1 y 2. Entonces, ¿qué? Entonces, ahora sí, tengo esta bola de radio epsilon con centro en el punto Xi, y yo puedo hacer la distancia de ¿quién? De X al punto Xi menor que R entre raíz de, menor que R por raíz de N entre 2 a la K. Pero este número lo puedo hacer tan chico como yo quiera, en particular más chico que esta epsilon, ¿no? Entonces, si ¿qué? Si R entre raíz de N entre 2 a la K es menor que epsilon, entonces lo que sucede es que la distancia de X a el vector Xi es menor que epsilon, ¿no? Es decir, la bola de radio epsilon con centro Xi está contenida, contiene ¿a quién? Al cubo, ¿no? Entonces, si pasa esto, la bola, QK está contenido en la bola de radio epsilon con centro en Xi. ¿No? Y esta bola estaba contenido en el U estrella, ¿no? Y ahí está la contradicción, porque había dicho que todos los cubos QK no podían ser cubiertos por un número finito de abiertos
de la cubierta C y lo acabo de cubrir por, ¿no? Entonces aquí cae la contradicción, pues acabo de cubrir a K con un abierto, ¿no? Con un abierto de C galilea. ¿Dudas, preguntas? No, sí. Bueno, sí, la N, el de R, raíz de N, ¿de dónde había salido? Ajá, ese, a ver. Vamos a ponerlo acá. En dimensión 2, ¿no? O sea, en dimensión 2 tienes un triángulo rectángulo con catetos A, con cateto B, ¿no? Y hipotenusa C, ¿no? Entonces aquí A cuadrada más B cuadrada es igual a ¿quién? Es igual a C cuadrada, ¿no? Y entonces C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada, ¿no? Y entonces ¿qué? Entonces este de aquí es menor o igual que ¿quién? Que R entre 2 a la K menos 1, ¿no? Y este B también es menor o igual que R entre 2 a la K menos 1, ¿no? Entonces, que es la distancia de aquí a acá, ¿no? Esa hipotenusa es esta de acá, ¿no? Entonces, esta de aquí es menor o igual que ¿quién? Que la raíz de R entre 2 a la K menos 1 al cuadrado, ¿no? Más R entre 2 a la K menos 1 al cuadrado, ¿no? Y entonces este de aquí es que este de aquí es el mismo. Entonces tengo dos veces, ¿no? La raíz de R entre 2 a la K menos 1, todo esto al cuadrado. Pero entonces la raíz de un producto es el producto de las raíces. Este de aquí es igual a ¿quién? Este de aquí es igual a la raíz de 2 que multiplica la raíz del cuadrado de este número que es positivo. Entonces queda R entre 2 a la K menos 1. Sí, ya. ¿Sí? Sí, se me dejaron No, sí está bien. O sea, si vale la pena hacer la cuenta, sale justamente del teorema de Pitágoras, pero podemos hacer la cuenta, ¿no? Y esto para n igual a 2, pero... Eso fue lo que me confundió, porque decía de n, pero yo me acordé que sí es de n igual a 2. Porque entonces ahora esto, pero... Ok. En R, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, pues nada, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces, bueno,
la compacidad es una propiedad, ¿no? O sea, hemos visto justamente en topología, en el cálculo 3, en los cálculos, hay varios conceptos básicos. Uno es conjuntos abiertos, otro es conjuntos cerrados, otro es conjuntos compactos, que van a estar asociados de cerca con la continuidad y con máximos mínimos. Y la otra noción importante es la de conexidad, ¿no? Pero bueno, en términos de la compacidad, a diferencia de los abiertos y cerrados, no es tan intuitivo decir, ¿qué conjunto es compacto y qué conjunto no es compacto? Al menos no lo es a partir de la definición de conjunto compacto, ¿no? La definición, esa es una definición, esa que di es la definición que se da en topología, ¿no? A diferencia de conjuntos abiertos y conjuntos cerrados que se da en topología, esa suele ser mucho más restringida. Bueno, se da en términos de definir qué es un espacio topológico. Pero bueno, entonces la pregunta natural es, bueno, ¿qué conjuntos son compactos y qué conjuntos no son compactos? Y entonces en RN, exclusivamente en RN, tenemos un teorema que es muy importante, que es el teorema de Heine-Borel, ¿no? Lo mencioné la vez pasada, pero lo voy a volver a mencionar, es importante. ¿No? Y es el que justamente me va a decir de manera rápida quién es un compacto, sin estar viendo cubiertas ni nada, ¿no? Sea K contenido en Rn, ¿no? K es compacto si y solamente si. K es cerrado y acotado. ¿No? Entonces, en RN la respuesta es muy sencilla. En espacios más generales hay que tener cuidado, ¿no? Pero en RN, con la topología normal, la respuesta es muy sencilla. Si tu conjunto es cerrado y acotado, ya, es compacto, ¿no? Y por ejemplo, en general, en espacios métricos, si K es compacto, entonces automáticamente es cerrado y acotado. En espacios topológicos, si K es compacto, entonces K es cerrado, ¿no? Pero el regreso no es necesariamente cierto, ¿no? Entonces, ¿este se cumple solamente para espacios? ¿Este de aquí? Ajá. Nada más para ver. Para él, ok. Sí, ya, por ejemplo, si de repente te restringes, ¿no? Ni siquiera para restricciones, por ejemplo, si te paras en QN y das ahí ciertas topologías y no sé qué. De hecho, en QN con la si no recuerdo mal, ¿no? Hay que checarlo, pero si no recuerdo mal, en QN o en Q nada más si quieres, con la topología relativa, es decir, los mismos abiertos de R, pero intersectados con Q, e I, ya no es cierto. Bueno, entonces de aquí es fácil ver que si K es compacto, tiene que ser acotado, ¿no? Si K no fuera acotado, esto de aquí ya no lo voy a argumentar así formalmente, de hecho me llevaría varios resultados, ¿no? Me llevaría tal vez 2 clases, tal vez un poquito menos de 2 clases, ¿no? Pero intuitivamente es fácil, ¿no? O sea, si tú tienes que K, por ejemplo, si este fuera K, ¿no? Si K no fuera acotado, ¿sale? Si K no fuera acotado, entonces tú puedes dar una cubierta, por ejemplo, de bolas abiertas, ¿no? Y las bolas abiertas las haces más grandes y más grandes. Pero esto es no acotado, ¿no? Entonces, si tú te tomas cualquier subcubierta abierta finita, como no es acotado el conjunto K, va a dejar de cubrir algún cacho del conjunto K, ¿no? Entonces, si K es compacto, es acotado, ¿sale? Que sea cerrado
Tal vez no es tan sencillo, pero en la prueba se puede intuir un poco de aquí, ¿no? Si el cubo Q no hubiera sido cerrado, ¿no? Justamente pudo haber pasado todo lo demás, y todos los demás argumentos son válidos, pero pudo haber pasado que el punto al que convergían los centros pudo haber quedado en la frontera de Q, ¿no? Ah, y entonces ahí algo está sucediendo, ¿no? Justamente los abiertos no van a ser juntos, ¿no? Pero bueno. Y al revés, ¿no? Si K es cerrado y acotado, entonces K es compacto. Ese tal vez no es tan difícil, ¿no? Pero también necesitaría un resultado, ¿sale? Que no voy a ver. Hay aquí, por ejemplo, un resultado, proposición que voy a poner. Y esta proposición en realidad es general en espacios topológicos, ¿no? Sea K compacto y C cerrado, tal que el conjunto C está contenido en K, ¿no? Entonces C es compacto. Entonces C es compacto. ¿No? Entonces, esa es una proposición general. Luego es útil, ¿no? Es útil a la hora de la teoría de mate, de topología, ¿no? Entonces, fíjate, el regreso, ¿no? El regreso de este de aquí, ¿sale? Ya teniendo este de aquí, este ya puedo probar el regreso. O sea, bueno, vamos a probar el regreso sin ningún problema, ¿no? ¿Qué es lo que dice el regreso, no? K es cerrado y acortado, ¿no? Entonces, suponte que por aquí está K. Entonces, es un conjunto cerrado, contiene su frontera, ¿no? Y es acotado, no se me está yendo. Y entonces, ¿qué? Automáticamente acabo de demostrar que el cubo de cualquier radio R es compacto. Entonces, este K, tú lo puedes meter, es más, lo voy a llamar. Bueno, este lo voy a meter en algún cubo Q para algún radio R, ¿no? Y entonces K es cerrado, como es acotado, lo puedo meter en este cubo Q, el cubo Q es compacto, entonces este es compacto, ¿no? Entonces, el regreso, esta es la prueba, usando este resultado, la ida, ver que es acotado está fácil y ver que es cerrado no es muy difícil, ¿no? Y se debe a otra proposición que es mucho más natural y de hecho se usa bastante, ¿no? Es una equivalencia entre compacidades. Y ese es general también. De hecho, en espacios de funciones, el que se suele usar es el que voy a dar, ¿no? Entonces, teorema. Lo voy a poner en Rn, pero en realidad este es válido en espacios métricos. O sea, K contenido de Rn. K es compacto. K es compacto. Sí y solamente sí. Para toda sucesión, ¿no? Sí, solamente sí, para toda sucesión de vectores xk contenida en K,
Es más, aquí ya estoy haciendo un uso de notación. Para toda sucesión xn, otro uso de notación, xn, para toda sucesión de puntos xm contenido en K, existe una subsucesión tal que la subsucesión x, m, j, si quieres, esta de aquí converge a un punto x. ¿No? Entonces, K es compacto si para toda sucesión en el conjunto K existe una subsucesión que converge a X y la X tiene que estar en el conjunto. ¿No? Entonces, esta de aquí no es difícil probarla en espacios métricos. Con esta de aquí pruebas que si es compacto, K es cero. Entonces, con esa de ahí, con esta de aquí, se prueba la ida hacia adelante. Ahora, de aquí, por ejemplo, cuando para toda sucesión existe una subsucesión que converge a un punto, pero el punto no necesariamente está en K, a ese conjunto se le llama paracompacto. ¿No? Y bueno, tiene cierta importancia, por ejemplo, en análisis matemático, cuando se ve convergencia de uniforme, o a veces en variable compleja, o en cursos avanzados variable 2 o variable 3, a veces se ve algo que se llaman familias normales, ¿no? Las familias normales es justamente esto. Una familia de funciones es normal si para toda sucesión que te tomes en la familia existe una subsucesión que converge uniformemente a una función. Y la función no necesariamente tiene que estar en la familia de las funciones, ¿no? A esa familia de funciones se le dice que es normal y tiene cierta importancia en un cachito de las mates, ¿no? Pero entonces esta, por ejemplo, esta es una noción de compacidad. No me he puesto a leer nada de historia, pero sospecho que primero salió esta, porque esta de aquí es mucho más intuitiva, ¿no? O sea, bueno, no es que sea así súper intuitiva, pero esta comparada con la de las cubiertas abiertas es yo no sé quién le dio la de las cubiertas abiertas, porque está bastante abstracta. ¿Vale? Ok. ¿Sí? Y entonces, bueno, toda esta parte es la parte de compacidad. Y ahora voy a empezar a ver conexidad, ¿no? Que intuitivamente no es tan complicada, tal vez a la hora de los argumentos se puede poner un poco complicada, ¿no? Y yo creo que ya de ahí ya vamos a entrar a un terreno más aterrizado, que ya son los campos escalares, funciones de R, N a R, para que empezamos a ver cosas y voy a empezar a usar esto, ¿no? Este tema de compacidad y de conexidad son vitales en la continuidad, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes una función continua, esa función manda compactos en compactos. Y entonces en un campo escalar, que es una función de Rn a R, si tú te tomas una función continua y tu dominio es un compacto, te lo manda un compacto, pero un compacto en R conexo es un intervalo cero. Entonces, si te tomas un compacto conexo, te lo va a mandar. También las funciones continuas mandan conexos y inconexos, que son conjuntos de una pieza. Entonces, te lo va a mandar un compacto y conexo. Y en R, un compacto y conexo, a fuerzas, es un intervalo cerrado. Y entonces, siempre que tengas una función continua evaluada en un compacto conexo, alcanza mínimo nexo. ¿Dudas, preguntas? No.
Bueno, entonces pues aquí acabaríamos con pasión.